Fechas en las que pensamos en la Nochebuena, pensamos en la Navidad, muchos piensan en la semana siguiente, en el cierre del año, y muchos nos disponemos a pensar en que se viene un nuevo año. Y es lo que está sucediendo. Si uno mira las informaciones y las noticias, lo que recién le dábamos, por ejemplo, con respecto a lo que los empresarios uruguayos piensan, lo que el gobierno piensa, lo que los trabajadores piensan, es decir, todos haciendo predicciones para el año 2016. Y todas las predicciones las basamos en una cuestión más que nada económica. Por eso la entrevista de hoy, el diálogo de hoy, tiene mucho que ver con hacer futurología, pero sobre bases por lo menos que tengan que ver con lo que es la realidad regional, internacional y local. Para ello, Ignacio Munjo, licenciado en Economía, analista en Contabilidad y Administración, es director del Centro de Economía, Sociedad y Empresa de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, y va a tratar de ayudarnos un poco a saber o a entender qué es lo que puede llegar a pasar en el próximo año. Ignacio, un placer tenerte, bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar aquí en Arriba Gente. Buen día, Humberto, buen día, Danilo. Recién decíamos fuera de cámaras, un año que finaliza con mucho movimiento en lo económico, con muchas novedades. De hecho, recién estábamos viendo nueva caída del precio del petróleo, todas cosas que influyen, algunas más, algunas menos, en el terreno local, que es lo que verdaderamente nos importa a nosotros, ¿no? Sí, fue un año complejo, se podría decir. Para resumir, me gustaría decir lo bueno, lo malo y lo feo que dejó el año, en alusión también a aquella famosa película. De lo bueno, creo que Uruguay ha podido desmarcarse en algún sentido de Brasil. Y eso es una muy buena noticia. En octubre lo tuvimos una evidencia palpable, que fue Uruguay logró emitir deuda en los mercados internacionales, una tasa realmente baja, 4,5%, apenas 2% por encima de Estados Unidos, muy distinta de la situación que hoy enfrentan Brasil, incluso Argentina, a pesar de que Uruguay está envuelto en un contexto externo muy similar al que enfrentan las economías de la región y está siendo en gran parte también perjudicado por la situación de los vecinos de la región. Pero eso realmente hay que tenerlo presente. Fue una excelente noticia que Uruguay siga teniendo acceso al financiamiento exterior barato y abundante. Eso es una excelente noticia y nos permite mirar al futuro, el año que viene, con aspectos positivos. Ahora, lo malo es la realidad económica. Más allá de lo financiero, que estamos sólidos, en lo económico se siente ya en los números lo que se está palpando hace tiempo ya en la calle, que la economía está planchada. O sea, que te siente no estamos en recesión, pero sí estamos en una situación de estancamiento económico, donde el país está creciendo muy poco, el desempleo está subiendo, el mercado de trabajo está débil. Los números que conocimos la semana pasada, donde se conoció el dato cerrado al tercer trimestre del PBI, muestran que la economía está prácticamente sin crecer. Y aquí nosotros planteamos como proyección para el año cerrado, 2015, que ya estamos prácticamente cerrando, pero los datos se van a conocer recién en marzo, ¿no? Seguro. Nosotros planteamos un crecimiento del 1% para este año. Que es una caída, menos de lo esperado. Menos que lo esperado por el gobierno establecido en el presupuesto y menos de lo esperado por nosotros mismos unos meses atrás. Lo que quiere decir que la situación económica se ha deteriorado en los últimos meses. Y para el año que viene no vemos que haya motores importantes para impulsar un crecimiento por encima de estos números. O sea, nosotros hoy nuestras proyecciones para el año que viene las mantenemos en los niveles similares para los de este año, del 1% de crecimiento, que sí, es un crecimiento, es importante, pero es un escalón relativo a lo que tenemos en los 2 últimos años, que en promedio hemos crecido al 4%, y ni que hablar con respecto a lo que fue en la década de oro que tuvo la economía uruguaya, donde creció al 6% promedio, ¿no? Lo bueno, lo malo. ¿Y lo feo? Lo feo tiene que ver con aspectos claves para el crecimiento del largo plazo de la economía uruguaya. Creemos que ha sido un año perdido en algunos aspectos, fundamentalmente en 3, diría yo. Uno, en materia de educación. O sea, hoy la educación, hay consenso a nivel internacional de analistas que estudian la economía uruguaya, organismos internacionales, la OCDE, la CEPAL, el Banco Mundial, que dicen que Uruguay tiene un tremendo cuello de botella en la educación para poder crecer y tener una perspectiva mejor en el futuro de convergencia hacia países de ingresos más altos que el de Uruguay. Ahí perdimos un año. Lamentablemente perdimos el año entero. Las buenas noticias que estamos teniendo es que se están llegando a acuerdos. El sábado se firmó
el acuerdo con secundaria, con primaria se había firmado un tiempo atrás, pero perdimos todo un año. Si hubiéramos empezado para llegar con acuerdos, podríamos estar discutiendo en realidad lo que importa, que es la reforma, o sea, qué se va a hacer para cambiar el ADN de la educación, que realmente lo necesitamos. Segundo, en materia de inserción internacional. Otro aspecto crítico para la economía uruguaya. Lo feo es que lo único que supimos este año como novedad es que nos retiramos de las negociaciones del TISA. Ese fue el único hecho concreto. Sí tenemos intenciones, el gobierno tiene intenciones de profundizar la apertura comercial del Uruguay, estudiar con atención el TPP, el Acuerdo del Pacífico, mirar todos los mercados, porque acá también, o sea, la población, la gran mayoría, el 90% de la población no estaba en contra del TISA, solo un 10% se manifestaba en contra del TISA y estaba de acuerdo con bajarse de la negociación. La gente entiende que Uruguay tiene que tener una apertura mucho mayor y que se entienda muy bien. El tener una economía que pague menos impuestos para la exportación y para la importación beneficia no solo a los exportadores que tienen más mercados, sino al consumo interno, porque ¿qué permite que los que producen para el consumo interno puedan comprar insumos, maquinaria de la mejor calidad del mundo, Estados Unidos, Corea, Japón, sin pagar impuestos, teniendo una ganancia neta de competitividad y reducir costos y reducir los precios internos también? Y tercero, viene por el lado ni que hablar de lo que ha sido un escándalo este año, que ha sido las empresas públicas, en particular ANCAP. Ahí también tuvimos una oportunidad y todavía la tenemos, para hacer un cambio de fondo. Nosotros entendemos, estamos convencidos que el problema que Uruguay tuvo con ANCAP, que se conoció gracias a la comisión investigadora, porque se dio a la luz una cantidad de información que si no hubiera estado disponible, va mucho más allá de las personas que ocuparon el cargo en los últimos años. Es un problema de fondo que tiene la institucionalidad de las empresas del Estado uruguaya, que están mal diseñadas, se diseñaron para otros tiempos y estamos totalmente a contramano de lo que son las tendencias internacionales de las buenas prácticas de gobierno de empresas del Estado, que están estipuladas ya sea en la OCDE, que tiene un manual de principios básicos, o la CAF también lo tiene, el Banco de Desarrollo de América Latina, y que países como Chile, Colombia, Perú, hace tiempo ya lo tienen incorporado, que es una forma distinta de organizar los directorios de las empresas del Estado y cómo responden ante la ciudadanía, que son finalmente los dueños de las empresas. Entonces estamos ante una oportunidad, por lo tanto, lo feo, que es lo que me refería, sí, que tuvimos este año, que se está terminando, en materia de educación, inserción y manejo de empresas del Estado, que finalmente es la madre de todas las reformas que tanto venimos hablando y escuchando hace más de 12, 13 años, nos permite en el año que viene finalmente hincarles el diente a los tres aspectos y ver si realmente podemos empezar a mostrar resultados y acciones concretas para mirar el futuro con mejores ojos. Ignacio, queda poco tiempo, vamos a los bifes, como decimos. La Reserva Federal de Estados Unidos aumenta la tasa después de muchos años. Argentina hace un anuncio respecto al cepo cambiario, que era algo que venía perjudicando bastante al mercado argentino. Todo eso ha generado un sinceramiento en la cotización en el vecino país. Claro. ¿Qué va a pasar con el dólar en Uruguay? En Uruguay, en 2016. En Uruguay las proyecciones que hoy manejamos andan del entorno a los fin de año del año que viene en 35 pesos, una suba, pero bastante menos de la necesaria, y esto es importante, para que Uruguay recupere competitividad. ¿Cuánto tendría que estar el dólar para eso? El dólar debería andar en el entorno a los 38 pesos para que Uruguay encuentre un nivel, diría, de equilibrio, de paridad cambiaria para hacerse de vuelta competitivo. Esa es la gran preocupación de los empresarios, el tema competitividad ahora, y básicamente por la situación también en Argentina. Para que se hagan una idea. El tema es que ahí los platitos chinos de Vergara empiezan a girar. Lo que hoy sale 100 en Uruguay vale 65 en Brasil y 80 con el nuevo tipo de cambio que se unificó en Argentina. Por lo tanto, estamos caros, esa es la realidad, estamos carísimos. Y no podemos estar más baratos, no podemos tener un dólar de 38 porque la inflación se va del 10%. Claro, dispara, seguro. Es imposible tener un dólar de esos niveles sin que la inflación se vaya al 10%. ¿Y el equilibrio cuál sería? ¿34, 35? El equilibrio que permitiría a lo largo de todo el año es converger a 34, 35 sin que la inflación se vaya, si no se toman otras alternativas que nosotros entendemos que se deberían tomar, como por ejemplo hacer un ajuste a la baja importante de las tarifas de combustible. Hay una oportunidad y Uruguay no ha aprovechado, porque se habla mucho de un contexto externo que se ha vuelto mucho menos favorable para el Uruguay y muy perjudicial. Pero, sí, pero hay un aspecto crítico aquí. Ahí la situación interna de ANCAP es la que de alguna manera está generando. Ahí pensamos que hay una nueva oportunidad con la capitalización para blanquear realmente cuál es el déficit, porque el combustible actual, relativo al precio que importa el petróleo ANCAP, está escondiendo una situación que no es real. Sí, es un déficit que está encubierto en esos precios. Antes de capitalizar, creo que sería mucho más sano
blanquear cuál es realmente el agujero que tiene ANCAP y después capitalizar, poner los números sobre la mesa, pero permitir que ANCAP no condicione la macroeconomía del Uruguay, porque hoy ANCAP está condicionando la macroeconomía porque nos está imposibilitando hacer una baja importante de las tarifas públicas del combustible que permitiría tener un dólar más alto sin que la inflación se nos vaya del 10%. Por lo tanto, ese también es algo que todavía estamos a tiempo de hacer, porque el petróleo, como recién vimos, sigue bajando, está por abajo de los 40 sostenido y se espera, de acuerdo a todos los analistas internacionales, que siga siendo bajo el precio del petróleo. Sí, por lo tanto, por lo menos en un es otra escenario... oportunidad para el año que viene para ganar competitividad sin dejar ir la inflación, que para nosotros compartimos con el presidente del Banco Central y con el gobierno que mantener la inflación por debajo del 10% es un activo que el gobierno y el Uruguay no puede ceder bajo ningún Está bravo concepto. igual, Por como vieron los números, ¿qué estiman ustedes para el cierre del año? Creemos que con el UTE Premia va a ser posible mantenerlo. O sea que el UTE Premia va a ser de vuelta fundamental para es una bajar. caída del 20% del precio de la UTE que importa mucho en la canasta de bienes del IPC, por lo tanto va a quedar por debajo del 10%. Va a quedar por debajo del 10%. O sea que los platitos chinos van a seguir girando, como decía Vergara, con el equilibrio necesario. Bueno, hay un platito que ya nos gira, que es la competitividad, ¿no? Sí, o sea, ese ese es el que hoy está siendo sacrificado y en gran parte a razón que la gente lo tiene que saber por culpa del manejo de ANCAP. Y con este escenario de la proyección o la aspiración del déficit al 2,5 de Astori es complicada, ¿no? Es una parada difícil esa promesa. Va a ser muy difícil que los números del presupuesto se cumplan cuando el crecimiento de la economía es mucho menor que el que está establecido allí. Ignacio, muchas gracias, felicidades, feliz 2016, y bueno, yo qué sé, y que sea todo lo para mejor. bien. No, o sea, de vuelta, o sea, tenemos un escenario peor que los últimos años, pero con perspectivas que depende de nosotros. Eso tenemos que entender. Exacto, Aquí está no bueno es que eso. nos cayeron las plagas de golpe y no podemos hacer nada. No, o sea, depende de decisiones que tomemos y como país tenemos que estar a la altura de enfrentarlas y tomar las decisiones adecuadas. Eso es el mensaje y bueno, muchas felicidades para todos en el próximo año. Muy bien, amigos, así hemos tenido la presencia de Ignacio Munyo con nosotros, muy claro, nos trajo lo bueno, lo malo y lo feo. Quédese con lo que a usted más le guste. Este espacio es una presentación